Les damos la bienvenida al podcast de Cultura de Género. En este episodio hablaremos de la violencia de género y los retos de igualdad e inclusión. Bienvenidos al podcast Explorando la Violencia de Género. Buenos días a toda nuestra audiencia. Hoy les presentamos el podcast donde exploramos sin filtros un tema que sigue siendo una sombra de nuestra sociedad, la violencia de género. En este episodio nos centraremos en un problema que afecta a millones de personas en todo el mundo. Para comenzar, es importante establecer qué entendemos por violencia de género. Hablando en palabras muy generales, se presenta cuando se agrede a una persona, ya sea verbal o físicamente, solo por ser hombre, mujer u otros. ¿Cuáles son las principales causas? Puede haber diferentes causas, pero en mi opinión, lo que considero más problemática es la que la cierta cultura en algunos lugares, por ejemplo en Medio Oriente, se normaliza el maltrato a la mujer como algo cultural y aceptable en la comunidad. Me gustaría comentar que la violencia de género no solo afecta a personas directamente involucradas, sino que también tiene un impacto profundo en la sociedad en su conjunto, siendo uno de los daños indirectos a la sociedad la destrucción de familias y los múltiples casos de niños con efectos postraumáticos al presenciar este tipo de violencia. A pesar de ser un tema complicado de tratar como sociedad, debemos tratarlo como una sociedad unida y combatirlo, y seguir con la esperanza de que en generaciones futuras ya no tengan que lidiar con este problema de manera constante. Gracias por escucharme en esta charla. Pasaremos al siguiente tema con mi compañero. Hasta pronto. Hoy hablaré sobre un tema que es fundamental para la construcción de un mundo mejor, la igualdad y la inclusión. Exploraremos los desafíos que enfrentamos en este camino hacia la equidad y la diversidad. Primeramente, comencemos por identificar los retos que enfrentamos en materia de igualdad e inclusión. Estos desafíos son multifacéticos y abarcan una amplia gama de problemas que afectan a diversos grupos en nuestra sociedad. Van desde la discriminación hasta la brecha salarial y desde la exclusión social hasta la violencia y el acoso. Existen barreras significativas que obstaculizan nuestro camino hacia una sociedad más justa y equitativa. La discriminación, en todas sus formas, continúa siendo un desafío persistente, ya sea por motivos de género, raza, etnia, orientación sexual, religión, discapacidad u otras características. Muchas personas enfrentan barreras para acceder a oportunidades y recursos básicos. Además, la brecha salarial sigue siendo una realidad en muchas partes del mundo, con diferencias significativas en los ingresos entre los hombres y las mujeres, así como entre diferentes grupos étnicos y raciales. La exclusión social, la marginación económica y la violencia también representan desafíos importantes que debemos abordar si queremos construir una sociedad verdaderamente inclusiva y equitativa. Al identificar y comprender estos retos, damos el primer paso hacia la creación de soluciones efectivas y duraderas. Para comprender completamente los desafíos de la igualdad e inclusión, es crucial examinar las raíces profundas de la desigualdad en nuestra sociedad. Esta no surge de la nada, está arraigada en sistemas de opresión históricos y estructuras de poder desiguales. A lo largo de la historia, ciertos grupos han sido marginados y discriminados debido a características como lo son el género, la raza, la etnia, la orientación sexual, la religión y la discapacidad. Estas formas de discriminación han dejado huellas profundas en nuestras instituciones y en las relaciones sociales. La discriminación y el prejuicio pueden manifestarse de muchas formas, que van desde la exclusión económica y social hasta la violencia y la injusticia institucionalizada. Reconocer estas raíces históricas y estructurales de la desigualdad es fundamental para abordar efectivamente estos problemas en el presente y crear un futuro más equitativo y justo para todos. Al examinar las raíces de la desigualdad, podemos comenzar a desentrañar sus complejas interconexiones y trabajar hacia soluciones que aborden las causas fundamentales de estos problemas. En los siguientes segmentos continuaremos explorando cómo podemos enfrentar estos desafíos de manera efectiva y constructiva. Reconocer los desafíos de la igualdad e inclusión no es más que el primer paso. Para lograr un cambio significativo debemos pasar de la conciencia a la acción. Es hora de implementar políticas y programas que aborden las inequidades existentes y promuevan la diversidad y la igualdad de oportunidades para todos. Las palabras por sí solas no son suficientes. Necesitamos medidas concretas y efectivas que generen un impacto real en la vida de las personas que enfrentan la discriminación y la exclusión.
Esto implica trabajar en colaboración con diversos actores, incluidos gobiernos, organizaciones de la sociedad civil, instituciones educativas y la sociedad en su conjunto, para desarrollar estrategias y políticas que aborden los temas de manera integral. Desde la implementación de políticas antidiscriminatorias hasta la promoción de programas de capacitación y sensibilización. Hay una variedad de acciones que podemos tomar para avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. Al tomar medidas concretas y trabajar juntos hacia un objetivo común, podemos crear un cambio positivo y duradero en nuestras comunidades y en el mundo en general. Ahora hablaré sobre cómo podemos convertir nuestras palabras en acciones significativas. Para lo anterior, la educación desempeña un papel fundamental en la promoción de la igualdad y la inclusión. Es a través de la educación que podemos desafiar los estereotipos y aumentar la conciencia sobre la diversidad y fomentar una cultura de respeto mutuo y aceptación. Debemos trabajar para sensibilizar a las personas sobre los problemas de discriminación y prejuicio y promover la comprensión de la importancia de la igualdad de oportunidades para todos, independientemente de su género, raza, etnia, orientación sexual, religión o cualquier otra característica. Esto implica integrar la educación sobre igualdad y diversidad en los currículos escolares y ofrecer programas de capacitación y sensibilización en lugares de trabajo y en la comunidad en general. La educación no solo proporciona conocimientos, sino que también ayuda a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y empatía que son fundamentales para construir una sociedad más justa y equitativa. Al invertir en la educación y la sensibilización, podemos sembrar las semillas del cambio y crear un futuro en el que todos seamos valorados y respetados por igual. En resumen, la igualdad y la inclusión son valores fundamentales que deben guiar nuestras acciones y decisiones en todos los aspectos de la vida. Al enfrentar los retos que nos separan, podemos construir un mundo más justo, equitativo y acogedor para todos. Sigamos trabajando juntos para hacer de la igualdad una realidad para cada persona, sin importar quiénes sean o de dónde vengan. Por su atención, muchas gracias. El nombre del podcast es Rompiendo el Silencio, la realidad de la violencia de género en los hogares mexicanos. Primero vamos a definir qué es la violencia de género en el hogar. Primero, lo que entendemos es el maltrato que se sube en los hogares mexicanos, pero también nos queremos referir a cualquier tipo de violencia que se vive y cómo afecta a las familias en México. En 2021 a nivel nacional, del total de mujeres de 15 años o más, el 70% ha experimentado al menos un incidente de violencia, lo cual no es una gran noticia. Al contrario, creo que debemos de poner más atención en la violencia que se vive en el país. Podemos también hablar de los tipos de violencia. Existen diferentes formas de violencia de género. Exploraremos algunas de ellas y cómo se manifiestan en los hogares mexicanos. La violencia física es la más evidente porque el daño producido se marca en el cuerpo y es más fácil de ver y observar. Pero también existe la violencia psicológica que produce daño en la esfera emocional. La violencia sexual, en donde encontramos la violencia, los tocamientos y realizar prácticas sexuales que no se desean. También vamos a hablar sobre factores culturales y sociales. ¿Qué factores culturales y sociales contribuyen a la violencia en México sobre el género? En México el machismo prevalece porque está muy arraigado en la cultura, aunque cada vez menos gente se asume como católica. No dejen de tener este tipo de comportamiento. El machismo se traduce en una serie de roles y comportamientos de género, donde las mujeres son subordinadas de los hombres. Para tratar de terminar con esto, vamos a hablar sobre la esperanza y la acción que vamos a hacer. A pesar de la gravedad del problema, hay esperanza y acciones que podemos tomar. El gobierno mexicano hace procesos de sensibilización y capacitación en temas de violencia, atención emergente y seguimiento a mujeres en situación de violencia mediante botones de pánico, estrategias de prevención con campañas. Gracias por unirte a nosotros en esta importante conversación. En serio se los agradecemos y creemos que si seguimos hablando sobre esos temas y haciendo más cosas sobre el tema, haciendo cosas al respecto, creo que se podría acercar más a una solución. Muchas gracias. Bien, para concluir, me gustaría mucho mencionar respecto a la violencia de género en nuestro país, que es México. Me parece una situación bastante preocupante, ya que en el 2021
se nos llegó a mencionar que el 41% de las mujeres de 15 años en adelante mencionaron que se han sentido presas de acoso y de violencia de género. Ahora bien, yo creo que esto es muy importante dialogarlo y deberíamos dar más conciencia respecto a este tema, ya que sí, lo hemos hablado, lo hemos discutido a lo largo de este podcast, pero realmente nosotros, ¿qué podemos hacer al respecto? Nosotros hablamos de muchas soluciones, de la visibilización de los valores, pero realmente hablo por mí y por muchas, nos gustaría mucho que todo esto tuviera más difusión. Más allá de nuestros derechos, nos gustaría que se nos viera como humanos, y claramente la violencia de género es algo muy importante, ya que realmente nos afecta como ciudadanas, nos afecta como sociedad. Así que realmente, para concluir con este tema sobre la violencia de género y sobre los demás temas, a todos los oyentes me gustaría mucho que concientizaran y investigaran más sobre la realidad del país y también sobre cómo los valores realmente nos han ayudado mucho a poder crecer como persona, porque todo aquel que realmente toma en cuenta los valores y nos toma en cuenta a nosotros como seres humanos mediante el respeto y todos los valores que se hablaron antes, logramos que nuestra sociedad sea más avanzada como ser humanos y tengamos mayor dignidad. Así que eso es todo por el podcast del episodio de hoy. Le agradezco a mis compañeros por ayudarme a hacer este tema y eso es todo.